Un cordial saludo. Mi nombre es Ángela Riasco, soy tutora del programa Todos a Aprender, el PTA, en la institución educativa Santa Juana del Estonar. Quiero hacer este video como la oportunidad para ayudar a las estudiantes que tienen o que presentan dudas sobre cómo presentar las pruebas de evaluar para avanzar. Para ello, voy a permitirme el compartir pantalla y de esta manera darles a conocer algunos aspectos a tener en cuenta. Uno de ellos es que existen varios buscadores. Cuando nosotros usamos todos los colombianos en una misma plataforma, un solo buscador, a veces se congestiona la página. Por eso les sugiero tener en cuenta los diferentes buscadores para que en el momento de presentar la prueba, si en uno se le queda cargando, se le tira el computador, no le funciona, ensaye la otra opción. Esta es sola para el caso de aquellos que tienen computadores Mac, equipos Mac. Vamos a iniciar entonces con un ejemplo. Voy a abrir un buscador. En este caso voy a abrir Google Chrome. Allí voy a escribir evaluar para avanzar. Aunque aparecía, quise terminarlo de escribir. Lo escribes sin escribir 2022, sino solamente evaluar para avanzar y le damos Enter. Una vez le damos Enter, se nos va a desplegar una página que nos permite varias opciones. Bajamos hasta escoger, hasta encontrar Saber 311. Elegimos Saber 311. Esperamos que cargue. En este momento está cargando la página. Recordemos que los grados terceros y cuartos solamente presentan lenguaje, matemáticas y cuestionarios auxiliares. De quintos a octavos presentan esas tres y adicional a eso ciencias naturales y competencias ciudadanas. Y noveno, décimos y onces presentan las 5 anteriores y adicional a eso inglés. Acá a ustedes se les ha desplegado una página que nos permite el usuario y la contraseña. Nos está pidiendo, perdón, usuario y contraseña. Esos datos se los debe dar el docente. El dato de usuario contiene 3 aspectos. Uno de ellos es una T y una I. Esa T y esa I quieren decir tarjeta de identidad, seguido del número de tarjeta de identidad y un código que le da el docente. O también puede ser RC, que quiere decir registro civil, seguido del número de registro civil y un código que le da el docente. Y otra sigla compuesta por 4 dígitos, letras, que comienza por N, no recuerdo las otras, y esas 4 letras hacen alusión al documento que le da la Secretaría de Educación a aquellos estudiantes extranjeros. Voy a hacer un ejemplo con un estudiante retirada de la institución que empieza por RC. Comencemos. RC, ¿qué quiere decir? Que el padre de familia cuando la matriculó con registro civil. Continúa con el número de documento. En este caso, voy a escribir el documento. 10, 21, 92, 84, 69. Eso mismo es lo que va a ir en la contraseña. Le voy a dar control C y control V. Listo, vamos a mirarlo, que es exactamente lo mismo. ¿En qué cambia arriba? En el código que le da el docente. Cada asignatura o competencia a presentar, prueba a presentar, perdón, mejor, tiene un código y no en todos los casos
es lo mismo, por lo cual les pido que eviten generalizar. Es decir, en el caso de cuestionarios auxiliares, en este grupo que estoy mirando, para la mayoría es el 7, pero no para todas. Entonces no podemos generalizar. Tengo niñas que es el 11, otras que es el 3, otras que es el 8 y la mayoría es el 7. En este caso específico de este documento que he digitado es, este es RC, es el 8. Les digito el 8. Acá se digita en el usuario, pero en la contraseña no se digita ese último código. Luego le doy ingresar. Esperamos a que cargue la página y ya cargó, pero no aparece iniciar. Ahora sí apareció iniciar. Cuando aparece iniciar, el estudiante para poder empezar la prueba le da iniciar. Él le hace una pregunta si es la persona, si es el colegio y le debe dar aceptar. Después de darle a aceptar, usted le debe dar cerrar, porque si no le da cerrar, usted le da siguiente, se queda diciendo siguiente, siguiente, entonces le debe dar cerrar. Aparecen 40 preguntas que debe resolver en media hora. Las preguntas son sencillas, son preguntas que dicen, hola, queremos agradecer tu participación. Antes de empezar a responder, es importante que tengas en cuenta lo siguiente, lee cuidadosamente y elige una opción. Para responder, selecciona el círculo de la opción que elegiste. Si no entiendes algo, no estás seguro de cómo responder alguna pregunta, pide ayuda a tu docente, en este caso a sus padres. Eso hace referencia a si no entiende dónde señala o no, pero como el objetivo de esta prueba es tener un diagnóstico, la idea es que si un estudiante no tiene conocimiento de algo, ningún padre de familia le ayude a hacer la prueba, porque el objetivo de estas pruebas de hablar para avanzar es identificar cómo están los aprendizajes, ya que tuvimos un 2020 con un año atípico en cuanto a la enseñanza y también en otros campos, y un 2021 con una alternancia que tampoco nos permitió ayudar a que se brindaran todos los aprendizajes de la mejor manera. Una vez que el estudiante resuelva, ejemplo, esta pregunta, respeto las ideas de todos mis compañeros cuando trabajan en grupo. Si no la respeto, coloco nada. Si poco la respeto, coloco poco. Y si mucho la respeto, coloco mucho. Vamos a suponer que esta estudiante escribió mucho. Aprendo más cuando trabajo con otros compañeros. Vamos a suponer que esta persona no le gusta trabajar en equipo, entonces dice que aprende poco y que mis compañeros me pueden ayudar si es necesario. Vamos a suponer que como no le gusta trabajar en equipo, también contesta que poco. Y luego esa persona le va a dar siguiente. Nótese que aquí está la pregunta 1, 2 y 3. Por eso al darle siguiente, va a pasar a la pregunta 4. Les digo a mis padres lo que siento en ese momento. Vamos a suponer que esta persona sí habla con sus padres, me encierro en mi cuarto, vamos a suponer que sí lo hace y así sucesivamente. Pero vamos a suponer que esta persona quiere revisar si resolvió correctamente las otras preguntas, entonces le da a revisar y se le va a desplegar un cuadro donde tiene varias opciones y si le da clic, por decir algo, a la 3, inmediatamente la lleva a la pregunta 3, donde va a revisar qué contestó y puede corregir o no allí. Una vez la persona finalice la prueba, voy a ir hasta siguiente, 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 hasta ir a la pregunta 40. Y aquí, cuando la persona está en la última pregunta, le da al botón finalizar y él le está preguntando, ¿está seguro que desea finalizar? Una vez finalice, no podrá realizar ninguna corrección, porque mientras no haya finalizado, él le puede dar la opción revisar. Si él no quiere finalizar, le da cancelar, pero si en realidad terminó la prueba, le da clic en finalizar y la prueba queda finalizada. La prueba tiene un tiempo determinado, por lo tanto, si en algún momento la persona no terminó la prueba,
y cerró el computador o paró y se dio más del tiempo, en la prueba no se la va a dejar continuar. Pero si el computador se apaga porque se le descargó, porque era un portátil, o si se cayó el internet y en 5 minutos o en un tiempo rápido se recupera, la persona vuelve e ingresa con los pasos anteriores que dije, escribiendo dolor para avanzar, saber 311, usuario y contraseña correctas. La persona cuando ingrese, si iba en la pregunta 39, inmediatamente le guarda las preguntas que había realizado y lo lleva a esa última pregunta. Espero que, bueno, cuando usted le dé finalizar, ya después le da finalizar, no lo voy a dar acá para no sesgar los resultados. Y si de pronto, porque eso puede pasar, me pasó haciendo algunas pruebas con las niñas, no le sale la opción de finalizar o de enviar, no hay problema, le invito a que cierre la página y que vuelva a ingresar de nuevo y él le va a permitir finalizar y enviar. Espero que si tienen alguna duda, alguna situación, me hagan saber en los comentarios qué dudas han tenido, qué situaciones se les ha presentado y si es posible, por ahí mismo les responderé. También tener en cuenta que la prueba deben esperar la directriz que les dan sus directores de grupo, ya que la idea es hacer una prueba cada día. Es decir, si hoy corresponde lenguaje, solo van a hacer lenguaje. Si al día siguiente corresponde matemáticas, solo van a hacer matemáticas. Se van a ceñir a la directriz que le dé su director de grupo y también deben usar el usuario que le dé el director de grupo, porque la contraseña sí va a seguir siendo siempre la misma. La contraseña es RC y documento de identidad, OTI y documento de identidad, o en la otra sigla que se le da a las personas que no son colombianas. Espero que este video haya sido de utilidad y les deseo muchos éxitos en esa prueba. Les recuerdo además, y voy a expresarlo a través de un gráfico, que estas pruebas no son un examen, es decir, no es que los docentes a ustedes les van a dar una nota por ganar o perder esta prueba, ya que esa no es la finalidad. La prueba no se gana, la prueba no se pierde, la prueba tiene un fin y es de encontrar un diagnóstico. Eso quiere decir que nosotros con la prueba lo que queremos es revisar, hacer después un análisis de resultados donde vamos a identificar cuál es al docente le van a salir todas las preguntas que se hicieron con las diferentes respuestas, donde el docente podrá hacer un análisis. Por ejemplo, acá el docente podrá mirar la respuesta correcta era la A, y en este caso en la pregunta 5 solo un estudiante de 15 respondió acertadamente la pregunta 5, es decir, el 6.7, y ahí el docente lo que va a hacer es priorizar sobre los aspectos que tienen que ver con esa competencia. Entonces, como lo que queremos mirar es cómo estamos para saber cómo podemos avanzar, qué acciones de mejora podemos implementar, les pedimos que no le ayuden a sus hijos a realizar la prueba, ni busquen en su casa cómo responder a través de internet o a través de Google o a través de un cuaderno, de un libro, porque estaría viciado el resultado y no nos permitiría determinar realmente cómo están nuestros estudiantes. Muchísimas gracias por la atención.